Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante conocido como neumonía por influenza, ¿ya? El grupo está conformado por las estudiantes Andrea Cebey Flores, mi persona, Giselle Rendón Bravo y Sariel Terceros Quispe. La etiología, las causas en por qué se da, mayormente las más conocidas, las bacterias, el Streptococcus pneumoniae, esa es en sí es la más conocida, pero como la más conocida. Luego están los virus, los hongos, los alérgenos, la inhalación de humo, el polvo, productos químicos y aspiración gástrica. ¿Ya? La aspiración gástrica, esto se da, viene relacionado en sí con lo que es la neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Cuando no hacemos una correcta asepsia, vamos a ocasionar al paciente en sí daño, ¿no? Lo que es en sí, si no hacemos una buena asepsia, una buena limpia de lo que es los materiales que se van a usar al paciente, va a ocasionar que haya una sepsis, ya una sepsis, y esto va a ser lo que, porque no solo esto quiero que quede claro, no solo los microorganismos pueden ingresar por nuestro sistema respiratorio, también ellos pueden entrar de otra manera, como es la sepsis, se puede ingresar y puede ocasionar, ¿no? Y luego tenemos los factores de riesgo, los más conocidos, la edad, mayores de 65 años o menores de 5 años. Enfermedades crónicas, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, entre otros. Sistema inmunológico debilitado. Esto sí, sí se va a presentar. Si una persona tiene un sistema inmunológico debilitado, va a ocasionar mucho, pero mucho en sí, que le dé en sí una neumonía. Y aquellos pacientes que tienen neumonía por influenza, mayormente llegan a ser pacientes que tienen un sistema inmunológico debilitado o aquellos enfermos crónicos, ¿no? Porque la influenza en sí da a los enfermos crónicos, a las personas, a las embarazadas, a los menores de 5 años y a los mayores de 65 años. Y también un factor de riesgo bastante conocido es el alcoholismo, el tabaco y el vapeo. Exposición a contaminantes. Esto se da cuando, un ejemplo, voy a colocar, por ejemplo, países bastante, donde se producen bastante materiales así y tienen lo que llegan a ser como fábricas grandes, producen, ¿no? Por ejemplo, Asia, China, Corea del Sur, países en los cuales son muy conocidos y por producir, ¿no? Por producir, porque nosotros pillamos, vemos una etiqueta, vemos un material, dice Made in China, Made in Corea. Este tipo de personas van a ser bastante, eh, ellos en sí tienen tienen un factor de riesgo grave, porque en sí ellos diariamente allá en Corea del Sur, en China, como existen esas fábricas grandes, van absorbiendo lo que es esa exposición contaminante. Por eso es que allá la mayoría ocupa barbijo, ¿no? Es como que siempre los vende barbijo. Y aquí también, ¿no? Aquí también se puede dar, por ejemplo, también conocido como la fábrica de San Aurelio, que siempre produce, siempre, sus trabajadores también están expuestos, ¿no? Están muy expuestos. Y esto no le expliqué también de la etiología. También se puede dar por sácaros o por polvo, ¿no? Por polvo, que ahí dice por polvo, puede ser polvo, por la inhalación de polvo se puede adquirir. Y la exposición, bueno, y la hospitalización, que también viene incluido con lo que es la neumonía adquirida en el intrahospitalario y la neumonía sepsis, ¿no? Por eso es importante reconocer, ¿no? Tanto por qué llego a tener neumonía, por qué me da neumonía, o yo soy propensa a tener neumonía, cuáles son los factores. Y recordemos que la influenza, como lo dije, la influenza fue un virus y sigue siendo, es un virus que atacó en el 2019, en el 2009, perdón, a muchas personas, incluso varias personas murieron y simplemente una gripe, una gripe como lo conocen, ¿no? Una gripe, una tos normal, por esa gripe que se ocasionó y fue que muchas personas, como lo dije, murieron. Y en la actualidad también siguen muriendo, ya que nuestro organismo con el tiempo, nuestro sistema inmune en sí, crea anticuerpos para reconocer, ¿no? Y crea anticuerpos para reconocer, pero actualmente sigue habiendo lo que es
neumonía por influenza. Entonces nosotros debemos saber reconocer y tener nuestras precauciones. Y también nos recordar que también existe la vacuna importante contra la influenza que se administra cada año. Muy buenos días, mi nombre es Giselle Rendón y les voy a explicar los datos objetivos, subjetivos, las complicaciones y el tratamiento farmacológico de la neumonía por influenza. En los datos objetivos tenemos la fiebre, la tos seca o productiva, con mocos claros, los sonidos respiratorios anormales, la taquipnia y la disnea, entre los cuales nos resaltan más la tos seca o productiva con mocos claros, porque lo que la diferencia de la neumonía bacteriana es que a la hora de expulsar las secreciones o mocos, en la neumonía bacteriana son un poco más oscuras, como pus, y en la neumonía por influenza son un poco más claras, un amarillo claro. También resaltan los sonidos respiratorios, debido a que al momento de la auscultación en una neumonía se logran escuchar sonidos crepitantes o roncos, esto debido a la cantidad de secreciones o mocos que tiene el paciente en los pulmones. Tenemos la taquipnia y la disnea a consecuencia de la hipoxia que sufre el paciente. En los datos subjetivos tenemos la fatiga, el dolor de pecho y la dificultad para respirar. La fatiga es a consecuencia de la dificultad para respirar que siente el paciente en estos momentos, y el dolor de pecho es causado por la inflamación y la congestión pulmonar que irritan los nervios y causan este dolor. En las complicaciones tenemos la insuficiencia respiratoria y cardíaca. Esto debido también a la inflamación y congestión pulmonar que causan un deterioro en el intercambio de gases que afecta a la respiración y a la capacidad de bombear sangre al corazón. Por la insuficiencia respiratoria y cardíaca también se puede dar el síndrome de distrés respiratorio agudo. También tenemos las arritmias cardíacas, que son por la disminución de la oxigenación que van al corazón. Tenemos sepsis y el fallo multiorgánico, que es el deterioro de distintos órganos en el cuerpo. En el tratamiento farmacológico utilizamos antivirales porque esto viene siendo una neumonía por influenza, no una neumonía bacteriana. Entonces utilizamos antivirales como el oseltamivir. Vienen en cápsulas de 75 miligramos que se dan cada 12 horas por 5 días, que se administran. Los corticoides como la dexametasona para disminuir la inflamación y mejorar la oxigenación de manera intravenosa. Los broncodilatadores como el salbutamol por vía inhalatoria se dan de 3 a 4 puff cada 4 o 6 horas. Entre los analgésicos para aliviar el dolor tenemos el metamizol, también por vía intravenosa, de manera lenta. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañero. Mi nombre es Ariel Terceros y voy a continuar con las pruebas diagnósticas de una neumonía por influenza. Se le va a solicitar radiografía de tórax, esto para poder confirmar el diagnóstico de la neumonía y visualizar la localización y extensión de la infección pulmonar. En la neumonía por influenza se pueden mostrar infiltrados intersticiales difusos, consolidaciones o incluso derrame pleural. También se le va a pedir la tomografía computarizada del tórax. Esto se lo solicita cuando la radiografía no es concluyente o si el paciente no mejora con el tratamiento. Y esto también ayuda a detectar las complicaciones como acceso o neumonías necrosantes. En las pruebas de laboratorio se le va a pedir el hemograma completo, donde va a haber alteraciones de los glóbulos blancos o es decir, una leucocitosis, o también puede haber una leucopenia en casos muy graves. También va a haber una linfopenia común, esto es común en infecciones virales como lo es la influenza. También va a haber una elevación de neutrófilos. También se le pide el ionograma, esto para evaluar el estado electrolítico, especialmente en pacientes que estén con fiebre, vómito, diarrea o deshidratación.
Puede haber una hiponatremia leve. También se le pide gasometría arterial porque para valorar el estado de oxigenación y el equilibrio de ácido-base. Otra prueba de laboratorio es el cultivo de esputo para detectar las infecciones secundarias muy comunes en la neumonía por influenza. Esto nos va a ayudar a identificar el germen y permite ajustar el antibiótico según el antibiograma. También nos va a pedir una prueba molecular de PCR para la influenza. Esta se la pide porque es la prueba más sensible y específica para detectar la infección por virus de influenza A o B. Continuando con los cuidados de enfermería, tenemos la monitorización continua de los signos vitales. Esto es para poder valorar la función respiratoria, lo que puede provocar alteraciones en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Como cuidado número 2 tenemos administración de oxígeno suplementario según prescripción médica. La inflamación alveolar en la neumonía compromete el intercambio gaseoso, llevando al paciente a una hipoxemia. La oxigenoterapia va a mejorar la oxigenación tisular del paciente. Tenemos fomento de la hidratación adecuada. Esto porque la fiebre y la hiperventilación aumentará las pérdidas insolubles de líquidos. Una hidratación adecuada ayuda a mantener la viscosidad de las secreciones, facilitando su eliminación. Otro cuidado es control de la temperatura corporal, ya que la fiebre es una respuesta inmunitaria a la infección. Educación sobre la técnica Educación sobre la técnica de la tos efectiva. Una tos efectiva ayuda a movilizar y eliminar secreciones, mejorando la ventilación y reduciendo el riesgo de atelectasia. Cuidado número 6, aspiración de secreciones cuando sea necesario. La acumulación de secreciones puede obstruir las vías aéreas y favorecer la proliferación bacteriana. La aspiración mantiene la permeabilidad de las vías aéreas, las vías respiratorias. Fomento del reposo adecuado. El reposo disminuye el consumo de oxígeno y permite que el cuerpo tenga energía hacia la respuesta inmunológica. El cuidado número 8, debe haber un cambio de posición frecuente, ya que esto va a mejorar la ventilación, perfusión y previene la éstasis de secreciones, reduciendo el riesgo de complicaciones. También tiene que haber un constante monitoreo de la saturación de oxígeno, ya que la oximetría del pulso permite evaluar la eficacia del intercambio gaseoso y la necesidad de que ajustemos la oxigenoterapia que se le está dando al paciente. Administración de medicamentos bajo prescripción médica es el cumplimiento del tratamiento antiviral o antibiótico. Esto es esencial para erradicar al agente infeccioso y prevenir complicaciones. Número 11. Educación sobre la importancia de la vacunación. La vacunación contra la influenza reduce la incidencia y la gravedad de la enfermedad, disminuyendo las hospitalizaciones y complicaciones. Fomento de una nutrición adecuada. Una nutrición adecuada fortalece el sistema inmunológico y proporciona la energía necesaria para la recuperación. Evaluación del estado mental. La hipoxemia puede alterar el estado de conciencia. La evaluación neurológica permite detectar signos tempranos de deterioro. También hay que tener en cuenta la prevención de caídas. La debilidad de la persona, del paciente, y el uso de medicamento pueden aumentar el riesgo de caídas. Se debe implementar medidas de seguridad que protejan al paciente. Fomento de la higiene personal. Se debe mantener la higiene personal, ya que esto previene infecciones secundarias y mejora del bienestar general del paciente. Número 16. Educación sobre el aislamiento respiratorio. La influenza se transmite por gotas respiratorias. Entonces, el aislamiento adecuado previene la propagación del virus de la influenza. Monitoreo de los signos de complicaciones. La neumonía puede evolucionar hacia complicaciones como el derrame pleural o la sepsis.
La vigilancia permite una intervención oportuna. Apoyo emocional al paciente y a la familia. El apoyo emocional reduce la ansiedad y el estrés, lo que esto puede mejorar la respuesta inmunológica y la recuperación del paciente. Fomento de los ejercicios respiratorios. Los ejercicios respiratorios mejoran la expansión pulmonar y facilitan la eliminación de secreciones. Número 20, tenemos la evaluación del dolor torácico. El dolor puede limitar la respiración profunda y la tos, favoreciendo la retención de secreciones y su manejo adecuado es esencial. También tenemos que tener monitoreo de la función renal. La fiebre y la deshidratación pueden afectar la función renal. El monitoreo permite detectar y prevenir insuficiencia renal aguda. Número 22. Educación sobre el cumplimiento del tratamiento. La adherencia o la correcta adherencia al tratamiento farmacológico es crucial para la resolución de la infección y la prevención de resistencia. Continuando, tenemos el caso clínico de un paciente con neumonía por influenza. Nuestro paciente es femenina, es de sexo femenino, de 65 años de edad. Ingresa al servicio de emergencia acompañada por su hija mayor con diagnóstico previo de influenza con evolución de hace una semana, manifestando fiebre con 37.9 grados centígrados, dificultad respiratoria, presenta ruidos anormales como los estertores o roncus. También tiene taquignia. Su hija se refiere que presenta hace una semana presentándose tos seca con expectoración amarillenta. Se encuentra fatigada con presencia de debilidad muscular y dolor en el pecho. Se realiza el examen físico donde se ocultan los campos pulmonares, donde se escucha estertor con roncus. También durante la valoración se realiza la toma de signos vitales, los cuales se observan. Se realizan las pruebas de laboratorio y también se realiza pruebas diagnósticas como la radiografía de tórax. Nuestra paciente tiene antecedentes de tuberculosis de hace 2 años, curada, tiene hipertensión arterial y diabetes mellitus. Como datos objetivos tenemos la dificultad respiratoria, ruidos anormales como estertores, roncus, tenemos taquignia y fiebre de 37.9. Datos subjetivos, tiene tos seca con expectoración amarillenta, debilidad muscular, dolor en el pecho y fatiga. Los signos vitales, está con una temperatura de 38.8, presión arterial de 110/70 y frecuencia respiratoria de 28, respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca 88 y una saturación de 88%. Ella pesa 70, mide unos 0.64 metros y su IMC de 25.6. Como datos antecedentes tenemos la tuberculosis, hipertensión arterial y diabetes mellitus. En nuestro diagnóstico NANDA, limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con cuerpos extraños en las vías aéreas, manifestado por sonidos respiratorios adventicios, hipoxemia, tos ineficaz y taquignia. Nuestra población en riesgo es personas en extremo de edad, condición asociada a enfermedades de la vía respiratoria, tipo de diagnóstico enfocado en el problema. Nuestro resultado NOC es función respiratoria. Los indicadores son frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, disnea, acumulación de secreciones, ruidos respiratorios adventicios, fiebre y tos. Nuestras intervenciones NIC son del dominio 2 fisiológico complejo, clase K, manejo respiratorio. Código 3140, manejo de las vías aéreas. Las actividades son determinar si la respiración ausente o es inadecuada, determinar la causa del problema de permeabilidad de las vías aéreas, abrir la vía aérea mediante la técnica de elevación de barbilla o pulsión mandibular, según corresponde. Extraer cuerpos extraños de las vías aéreas si se ven. Auscultar los ruidos respiratorios, reseñando las áreas de disminución, ausencia de ventilación y la presencia de ruidos adventicios. Extraer las secreciones por métodos adecuados como la tos o aspiraciones. El fundamento científico del manejo de las vías aéreas
Esto se refiere a las maniobras y técnicas utilizadas para garantizar una ventilación adecuada y segura en pacientes que lo necesitan. Esto puede incluir desde la simple apertura de la vía aérea hasta la intubación endotraqueal. Como intervención número 2 tenemos al 3160, aspiración de las vías aéreas. Auscultar los sonidos respiratorios antes y después de la aspiración, informar al paciente y la familia sobre la aspiración, enseñar al paciente a respirar lenta y profundamente durante la incisión del catéter de aspiración, monitorizar el estado de oxigenación del paciente, controlar y observar el color, cantidad y consistencia de las secreciones. El fundamento científico es mantener la vía aérea permeable, mejorar la ventilación alveolar y previene la hipoxemia, al eliminar secreciones acumuladas que pueden obstruir los bronquiolos. Como intervención número 3 tenemos al 3350, monitorización respiratoria. Monitorizar la frecuencia, el ritmo y la profundidad y el esfuerzo de las respiraciones. Evaluar el movimiento torácico observando la simetría, la utilización de músculos accesorios y las retracciones de músculos intercostales y supraclaviculares. Monitorizar si se producen respiraciones ruidosas como estridor o ronquidos. Monitorizar los patrones de respiración bradipnea, taquipnea, hiperventilación, respiraciones de Kussmaul, respiraciones de Cheyne, Stokes y patrones atáxicos. Anotar la aparición, característica y duración de la tos. Como evaluación tenemos, se logra mejorar la permeabilidad de las vías aéreas de sustancialmente comprometido a levemente comprometido con las intervenciones de enfermería realizadas, observando la evolución de los próximos días.